Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Como recordarán, en los videos anteriores habíamos ya trabajado con archivos, el primero leyendo de manera binaria un archivo de texto, luego escribiendo de manera binaria un archivo de texto y luego ya guardamos una estructura de datos en un archivo. Ahora lo que vamos a hacer es obtener esos datos para poder sacar esa información, ¿sí? Y luego vamos a pasar en este mismo video a leer aleatoriamente, o sea, ir a una sección en específica, alterar, modificar y esto. Bueno, entremos directo a el código. Muy bien, este es el mismo código que hemos estado trabajando, no ha sido alterado para nada. Así que anteriormente habíamos visto cómo guardar datos, ¿verdad? Cómo almacenarlos. Obviamente estos datos ahorita no nos sirven, estos datos últimos que habíamos almacenado no nos sirven, solo eran como ejemplo. Lo que nos servía era cómo guardábamos esta información y como recordaremos, esta información lo leíamos con el lector hexadecimal y le ponemos la salida y teníamos esta, ¿verdad? Como se recordarán, teníamos el serial con un número adelante que indicaba de qué longitud era la cadena de texto, el valor que tenía de precio, etcétera, etcétera, y así se iba con cada uno de ellos. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a leer esa información, ¿sí? Entonces, vamos a leer los productos. ¿Cómo vamos a hacer para leerlos? Como nosotros conocemos cuál es la estructura, sabemos que siempre va a haber un tamaño antes. Eso quiere decir que lo primero que vamos a leer, lo primero que vamos a encontrar en el archivo, el primer byte de información me va a decir de qué tamaño es la palabra que está a continuación. Después de eso deberíamos encontrar el precio y después del precio deberíamos encontrar otro tamaño de cadena de caracteres y así sucesivamente por todo el archivo. Entonces, siguiendo esa misma lógica, nos vamos a ir acá y vamos a ver cómo es que se lee ese archivo. Ahora, si se dan cuenta, me estoy leyendo el archivo de salida, ¿verdad? Archivo de salida, ahí mismo dice. Y voy a trabajar con el file input stream y el data input stream, como siempre lo hemos hecho. La diferencia es que ahora voy a tener un ciclo while. Como yo sé que puedo trabajar con los datos disponibles, pues lo voy a trabajar acá. Muy bien, tengo dos variables. En esta variable string producto voy a guardar el nombre del producto que obtenga de ese archivo y en el float voy a trabajar el precio, ¿sí? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer acá para trabajar estos datos? Muy bien. Aquí, si se dan cuenta, lo primero que estoy haciendo es ver cuántos bytes hay disponibles. Obviamente, como es la primera vez que voy a leer el archivo, todos los bytes están disponibles, ¿sí? Mientras sea mayor a 0, o sea que no se haya acabado todos los datos del archivo, este ciclo se va a mantener. Muy bien. Lo primero que vemos es una variable que se llama longitud de cadena. Esta variable es la que va a obtener el valor de cuál es la cantidad de caracteres que tiene la primera cadena de texto. ¿Qué quiere decir? Si regresamos a las diapositivas, vamos a encontrar que el tamaño es lo primero que vamos a encontrar, el tamaño de la cadena de texto. Muy bien, entonces nos vamos a la segunda, nos vamos a al código y lo que estamos viendo acá es que estamos leyendo absolutamente el primer byte que encontramos en el archivo, ¿sí? Ese primer byte es ese dato es el que vamos a obtener con la longitud de la primera cadena de texto que está en ese archivo. Muy bien, veamos pues qué es lo que hacemos después. Como ya leyó el primer byte, vamos a regresar a nuestro PDF. Ya leímos este tamaño, entonces ahora tenemos que leímos un número que estaba acá guardado, por ejemplo 5, 6, y ahora sé que tengo que leer 6 caracteres. Si aquí decía 6, tengo que leer 6 acá. Si aquí decía 5, tengo que leer 5 acá. Entonces vámonos a nuestro código y bueno, vean que acá estoy creando un array de tipo byte que se llama cadena, y a cadena la inicializo, muy importante, con la longitud que obtuve leída del archivo, ¿sí? Entonces estoy creando un array del tamaño exacto de la cadena de texto. Luego ejecuto el método read y voy a utilizar un método read específico. El método read que voy a usar es este que está acá en la tercera posición, ¿sí? Este, como se darán cuenta, tiene una entrada de un buffer que se le llaman ellos, una B. Ese buffer lo que tiene es un array o una variable en donde yo voy a guardar la información que lea del archivo.
Luego me dice desde dónde voy a empezar y cuál es la longitud. El offset es si quisiera yo que en el array donde voy a guardar la información hiciera un corrimiento, o sea que no empiece siempre de la posición 0, que empiece en otra. Y la longitud es cuántos bytes quiero yo leer del archivo, ¿sí? Entonces yo siempre lo voy a colocar al inicio de la cadena y le voy a dar una longitud que en este caso es quiero leer esa cantidad de caracteres, la cantidad de caracteres que decía en la sección del tamaño de la estructura, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar acá con producto? Una vez que ya haya leído esa cadena de bytes, entonces tengo que pasarla a mi string producto para convertirla en una cadena de texto y poderla imprimir. Y simplemente lo único que se hace para crear esto es decirle que cree una nueva string y dentro le pasamos el parámetro cadena. De hecho, uno de los constructores del string, si se pueden dar cuenta, es que tiene un array de bytes, así que no hay problema. Y acá está, precio, datos, read flow. ¿Qué es lo que va a hacer? Yo ya leí acá, en este read de acá, leí los caracteres de la cadena. Entonces el cursor ahora, vamos a regresar a mi presentación, el cursor ahora quedó después de nombre, quedó exactamente acá. El primer read que hice fue para leer el tamaño. Leyó un byte que era el tamaño de este lugar y el puntero se quedó acá. Si el tamaño decía 5, iba a leer 1, 2, 3, 4, 5 y al final se iba a quedar al inicio de precio. Entonces cuando le dé read float va a leer 4 bytes y va a convertirlo a un número float. Entonces eso es exactamente lo que estoy haciendo acá. Está leyendo un float, el siguiente dato, y luego por cada registro que encuentre pues simplemente lo va a escribir, ¿verdad? Entonces vamos a probar este método que se llama leer productos. Leer productos, muy bien, y lo vamos a correr y voilà, aquí está el cereal, la leche, el precio, manzanas, peras, el yogur. Para corroborar si es eso realmente y que no estemos usando la lista, el array list que creé más arriba, porque aquí se dan cuenta que ni siquiera estoy usando el array list, pero vamos a usar el editor de texto, bueno, el editor hexadecimal, para editar alguno de los caracteres de acá, de este archivo. Por ejemplo, voy a cambiar un valor, por ejemplo el valor del punto flotante acá, que es 00, le vamos a poner un número acá, vamos a ponerle un 1, vamos a guardarlo y vamos a ver qué pasa acá. Vean, el precio ahora le puso un 004, o sea, ese bit que cambié ya le cambió completamente el número acá, ¿se dan cuenta? Vamos a cambiarle una letra, perdón. Vamos a ver yogurt, vamos a ponerle J, se me ocurre, ¿verdad? Lo vamos a guardar y corremos. ¿Se dan cuenta? Entonces lo que estoy haciendo es ir en cada segmento, así como lo vimos, que estaba guardado, y vamos obteniendo los valores, así de simple. Se dan cuenta que no es nada complicado. Entonces el código lo único que hace es ir, como yo ya sé cuál es la estructura, entonces yo puedo ir avanzando a través de todo el archivo, sacando la información que yo necesito, ¿verdad? Bueno, ahora que ya vimos cómo que podemos leer esta información, entremos a ver cómo se leen de manera aleatoria, ¿sí? ¿Cómo leo un archivo de manera aleatoria? Fácil. Se recordarán que vamos a utilizar el random access file, ya no vamos a usar el clásico data input stream, y en este caso, como solo voy a leer, le pongo R. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Pues simplemente yo le voy a decir que yo no quiero leer todos los datos que están al inicio, sino quiero irme a una posición en específico. Entonces yo le voy a dar acá, si vemos los comentarios, el número de dato es el número de registro que yo quiero obtener, ¿sí? Es el número de hecho aquí le vamos a cambiar de dato a registro, ¿sí? Entonces si yo digo 0 sería el primer valor, si digo 2 sería solo el producto que está en la posición 2 y así sucesivamente, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer esto? El problema ahorita es que el archivo es un archivo secuencial. Acuérdense, no estoy hablando del tipo de acceso, sino de archivo secuencial, como lo habíamos visto en teoría en clase, archivos secuenciales, o sea, un dato va detrás del otro secuencialmente, como una pila.
entonces ¿qué es lo que voy a encontrar aquí? Bueno, simplemente lo que me va a aparecer aquí es que tengo que ir leyendo los datos. El tamaño, voy a regresar a la diapositiva. ¿Cómo se lleva de qué tamaño es cada registro? Muy bien. El tamaño mide un byte. El nombre es la única posición de los registros que no conozco exactamente de qué tamaño es. El precio sé que siempre va a ser de 4 bytes. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a obtener el tamaño. Si aquí dice 6 caracteres, sé que este valor tiene, o este string tiene 6 bytes, ocupa 6 bytes. Si aquí dice 5, aquí ocupa 5 bytes. Entonces, si el tamaño dice 5, que sería el valor de nombre, a tamaño ya solamente le tendría que agregar un byte más 5 más 4, que en este caso serían 10 bytes en total. Si el siguiente registro dice tamaño 6, por ejemplo, quiere decir que aquí hay 6 bytes. Entonces 6 bytes más el byte del tamaño serían 7, más 4 bytes del precio nos daría 11. Entonces el otro registro es de 11, y así sucesivamente podríamos saber y podríamos llegar hasta el dato que nosotros queremos, ¿sí? Muy bien, entonces vámonos acá, trabajemos sobre esto y veamos qué pasa. Muy bien, tenemos acá el número de dato. ¿Qué es lo que hago yo acá? Aquí lo único que verifico es si el dato que estoy buscando es mayor a 0. Entonces voy a hacer un algoritmo para ir saltándome el resto de datos. Pero veamos qué es lo que hace. Supongamos que esto fuera un número 0. ¿Qué es lo que voy a hacer? De nuevo lo mismo que habíamos hecho antes. Precio y producto, la longitud de la cadena, que es lo primero que leo, el primer byte con el tamaño de la cadena. Leo la cadena, imprimo, leo el flotante, cierro el archivo y imprimo, ¿sí? En este caso, si se dan cuenta, no está dentro de un ciclo, solo lo hace una vez. Entonces voy a hacer algo acá, voy a comentar el código del if y vamos a utilizar leer aleatoriamente. Vamos a irnos por acá. Ups. Ahí está. Y el número le vamos a poner un número 0, ¿sí? Vamos a correrlo y vamos a acercarlo. ¿Se dan cuenta? Solo va a leer el primero. Recuerdan que el primer dato era el serial. De hecho lo podemos corroborar. Vamos a ir al archivo acá, serial, ¿sí? Serial el primer dato. Entonces ahora voy a descomentarle este código, porque este es el que hace toda la magia de irnos navegando a través del archivo, y veamos cómo está hecho. Este es el algoritmo bastante sencillo. Es un ciclo for. Como tengo, dependiendo de la cantidad de datos, tengo que ir saltando. Si me dice el dato número 2, tengo que repetir el mismo proceso n cantidad de veces, ¿sí? Bueno, entonces empezamos desde 0 hasta el número de registro que yo quiero llegar, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, fácil. Bytes no leídos más archivo. ¿Qué es lo que hago acá? Bytes no leídos es una variable entera que empieza siempre en 0. Luego a este le hago un más igual, un incremento, o sea, le sumo al mismo el valor que voy a obtener en el read bytes. Recuerdan que el read byte me indica de qué tamaño es la cadena de texto. Le agrego el byte del registro del tamaño y los 4 bytes del float. Entonces ahí ya sé el tamaño de un registro. Luego simplemente hago una comprobación. ¿Por qué? Bueno, aquí lo que estoy haciendo es, en caso de que yo coloque un registro más allá de lo que exista en la información, pues simplemente que me salga, para que no me lea nada, si no va a generar un error. Entonces le digo, si esto no supera la longitud, o sea que hay datos todavía, que hay datos leídos, entonces ya hago un 6. ¿Se recuerdan? Voy a moverme hasta el final del primer registro. Vamos a ver esto acá. Lo que hacía era leer el tamaño, el valor que tuviera acá. Si de aquí tuviera, vamos a ver, un 5, vamos a agregar acá un valor, por ejemplo. Vamos a suponer que yo tuviera almacenado el número 5 acá. Ups, esto no está pintando. Vamos a ver si aquí. Vamos a suponer que acá tengo un número 5, ¿sí? Si tengo guardado acá el número 5 en este registro, sé que ese tamaño es el que se encuentra acá en nombre, dentro de este registro de nombre. O sea que a este registro, o esta parte del registro donde está almacenado el nombre, ocupa 5 bytes. Eso es lo primero que hace el código. Luego le suma un byte, que sería el byte
del tamaño y luego le sumo los 4 bytes del flotante. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando le haga el SIG me voy a ir a la posición acá, al final de este primer registro, que es exactamente el inicio de este otro registro. Entonces si hago lo mismo n cantidad de veces, voy a ir saltando a través de todo el archivo. Entonces nos vamos a ir a acá. Bueno, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a repetir este ciclo la cantidad de veces que nos diga. Entonces vamos a probarlo. Obviamente con el valor 0 no va a funcionar. Vamos a probar el valor 2 y veamos. Manzanas, precio 15. Según esto era el del número 2, pero recuerden, se empieza en 0. Entonces 0, 1, 2 manzanas. ¿Y qué valor nos devolvió el programa? Manzanas. ¿Se dan cuenta? Entonces lo que hice fue simplemente ir jugando con el código para que me fuera devolviendo el número de registros. ¿Qué pasa si le pongo un número 10? Simple. Corrámoslo y no me devuelve nada. ¿Por qué? Porque llegó al final del archivo y ya no encontró absolutamente nada. Puedo devolver el número 3, por ejemplo. Ese sí existe. Vamos a correrlo y peras, precio, vete. Entonces estamos con esta información. Ya sabemos que leerlo aleatoriamente, entonces no necesito leer la información, sino que lo único que voy haciendo es irme moviendo con SIG, que es la función especial de la clase Random Access File, que me permite moverme a una posición determinada. ¿Vemos? Bueno, por último vamos a ver cómo cambiar un precio. ¿Cómo vamos a hacer para cambiar un precio? La misma historia. De hecho, este código es lo mismo que tenemos en el de lectura. La diferencia es que ahora tiene lectura-escritura, ¿verdad? Se dan cuenta que ahí, en este lado de acá, tiene marcado RW. ¿Eso qué quiere decir? Lectura-escritura. Es lo que cambia. Esta parte hace exactamente lo mismo que habíamos visto de arriba. Se va saltando hasta la posición que yo quiero. La diferencia es que este método tiene una variable precio acá como parámetro de entrada, que lo que le tengo que colocar aquí es el nuevo precio que yo voy a utilizar, ¿sí? Entonces me voy acá abajo, que es la parte importante. Una vez que haya llegado hasta el registro que quiero, lo único que hago es obtener la longitud de la cadena de texto, porque yo sé que me tengo que desplazar, además de los datos, tengo que desplazarme toda la longitud del tamaño de la cadena de texto. Y acá, si se dan cuenta, me voy a mover. ¿Qué es lo que le digo? Que se muevan archivos SIG, o sea que se muevan. Recuerden que el SIG siempre corre desde el origen, o sea, si le pongo un número 5 ahí, va a ser el byte número 5 desde el origen. Si yo le pongo un 20 después, o sea, hago otro SIG con 20, me va a contar 20, no a partir del 5, sino desde el origen, y va a saltar. Entonces siempre el SIG desde el origen cuenta cuántos bytes quiero desplazar. El SIG aquí, archivo get file pointer, más la longitud de la cadena. ¿Por qué? Este get file pointer es la posición actual donde me encuentro. El ciclo de acá me va a dejar antes del comenzar el dato que yo quiero modificar. Entonces lo único que hago es añadirle la longitud de la cadena, y por lógica voy a estar al inicio del float. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Archivo write float, le digo escriba el número, lo va a actualizar y ya le puedo dar un close, ¿sí? Bueno, veamos qué es lo que hace. Vamos a darle el método se llamaba, permítame cambiar precio. Vamos a cambiar el precio, vamos a cambiar el registro número 3 y le vamos a poner un nuevo precio. Vamos a ponerle 15 0F. Muy bien. Vamos a leerlo antes. Vamos a ponerle leer productos antes y vamos a ponerle leer productos después de hacer el cambio, ¿sí? Vamos a correrlo y veamos, pues es el registro número 3. Aquí están los 15. Bueno,
De hecho tenía el mismo valor al inicio y al final, así que no. Vamos a cambiarle otro valor. Vamos a ponerle, para que se vea bien, 150. Obviamente no habría ningún precio de estos antes. De nuevo, antes tenía 15 y ahora es el registro número 3, 0123, y después empieza 0123, aquí está, peras 150, ¿sí? Vamos a darle una separación para entender más fácil la información. Vamos a quitar esto y vamos a ponerle vamos a poner una serie de iguales solo para separar la información. O sea, después de la primera actualización le va a poner un número, o sea, va a poner el igual, una línea de igual, y le vamos a poner 300, ¿sí? Producto número 3, corremos y veamos. Producto número 3 de 0, 1, 2, 3, peras, al inicio tenía 150, 0, 1, 2, 3, 300, ¿ven? Entonces ahora ya estoy cambiando solamente esa parte. Lo único que hago es saltarme todos los registros e irme a la posición específica donde quiero cambiar. Siempre hay que tener cuidado con cómo hagamos esto, ¿verdad? Porque si hago mal el cálculo de a dónde me tengo que mover, voy a terminar escribiendo en una posición que no era la adecuada, ¿sí? Entonces siempre hay que hacer las pruebas, revisen, utilicen el editor hexadecimal para ver qué están haciendo y dónde están haciendo los cambios, ¿verdad? Y otra de las cosas, aquí como lo he estado haciendo, por ejemplo, tanto para leerlo como para escribirlo, en especial de leer así, leer secuencialmente todos de manera aleatoria. El problema es que cuando estemos leyendo datos de esta manera, si de alguna manera yo cambio un solo byte de información en la forma de la estructura de cómo está almacenada la información, puedo hacer que mi archivo se haga, ahí sí que se dañe, que es lo que pasa con la mayoría de aplicaciones. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dañar el archivo y vamos a ver qué pasa. Aquí este valor dice que tiene un 06, quiere decir que hay 6 caracteres. ¿Qué pasa si yo le cambio este número y empiezo a alterar todo? Veamos qué es lo que pasa. Le voy a poner un número, en vez de ser 06 le voy a poner, bueno, 31. Ahora vamos a ponerle un número más pequeño. Vamos a poner aquí 0 y a este le vamos a poner 9. Bueno, y a esta era una C. Bueno, ahí está, ya le cambié. Ahora dice que la cadena tiene 9 caracteres. ¿Qué va a pasar? Voy a ponerle solo lectura para que veamos. Ups. Voy a comentar todo esto porque ahorita no quiero cambiar nada. Lo cambié desde el editor hexadecimal. Voy a simular que el archivo se descargó mal o algo pasó y se dañó, y lo vamos a tratar de leer. Y error. ¿Qué pasó? La cadena que detectó era serial B, ¿sí? Como eran 9 caracteres, habían otros caracteres después que no reconoció. Encontró el precio con otro valor que no tiene nada que ver y luego dio el problema. ¿Qué es lo que sucedió? Simplemente encontró algo que no concordaba con la forma en que estaba escrito y tronó el programa, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con esto, ¿verdad? Entonces, si de alguna manera nuestro archivo es tocado, obviamente nuestro programa ya no lo va a leer. ¿Por qué? Porque su estructura cambió, ya no es el mismo programa quien creó la estructura. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta. Aquí este programa, este código no está hecho para detectar esos errores. Aquí me dio un error, ¿sí? Entonces este error debería de ser tratado, ¿verdad? Si alguien modifica mi archivo, de una vez mostrarme un mensaje, como lo hacen todas las aplicaciones: el archivo está corrupto, voy a tratar de corregirlo, y podemos escribir algún código ahí para tratar de encontrar dónde está el error. No es necesario, pero algunos programas lo hacen, pero por lo general recuerden que es muy difícil encontrar dónde fue o dónde se encontró el error. Bueno, entonces hasta aquí terminamos. Recuerden darle una buena leída al código. Cualquier duda que tengan, por favor háganla llegar a mi correo electrónico, ya saben, estoy disponible. Y si tienen preguntas, dudas, comentarios, bueno, estoy a la orden. Nos veremos la siguiente semana allá en Quetzaltenango. Y bueno, gracias, nos vemos.